Buenas noches. Voy a comenzar con mis consideraciones sobre el proceso de formación de República de Panamá. Este proceso empezó en 1903 con la separación de Colombia. Tuvimos organizadores y figuras muy importantes en esa organización, en esa junta, como Manuel Amador Guerrero, José Agustín Arango, como Federico Boyd, como eh, Carlos Constantino Rosemena. Y bueno, ellos fueron los que se encargaron de organizar, de redactar, y finalmente el 3 de noviembre de 1903 es que se firma esto. Luego de esta junta revolucionaria también se formó revolucionaria y provisional. Se aprobó el acta, se formó también un llamado a la unión, creo que eso es muy importante, llamado a la unión de estados, llamado a esta formación de república, a esta vida en democracia, este primer llamado de vida en democracia. Y bueno, esto llevó a que se convocara una asamblea, llevó también a que si se redactara una asamblea constituyente, perdón, todavía no soy de redactador, se convocó una asamblea constituyente donde 32 diputados participaron, la mayoría del Partido Liberador y Conservador, eran liberales y conservadores para esa época. Y luego fue hasta el 13 de febrero de 1904 cuando aprobaron entonces, ahora sí, la primera constitución de Panamá, donde se establecieron los deberes y los derechos de cada persona nacida aquí en Panamá, al igual que los estudiantes, derechos y deberes de estudiantes, los derechos de los niños también, de la población en general. Y también se empieza como a levantar esta organización social, esta organización política, esta organización toda administrativa del país, fueron como las bases de lo que hoy conocemos. Parece mentira, pero sí fueron como esos inicios de vida en democracia. Digo democracia porque, bueno, después ocurrieron muchos sucesos totalmente eh, increíbles. Luego, bueno, para no perder el hilo, el primer presidente que tuvimos fue Manuel Amador Guerrero. Él y, hizo muy buenos, tuvo una buena gestión, por lo que le investigué, tuvo una muy buena gestión. Luego ya pasando como a los hitos que considero como muy cruciales de esa época, fue como dentro de esa constitución creada hubo un artículo que favorecía la invasión de Estados Unidos a Panamá, y como prácticamente Estados Unidos nos estaba vigilando y estaba custodiándonos, prácticamente era como un custodio. Y como luego pasamos a estos tratados, el tratado de el Hay-Burnau-Varilla, de cómo fue un tratado entre inversionistas y cómo completamente dejaron fuera Panamá, cómo Estados Unidos aprovechó y prácticamente terminó de tener el control de Panamá. Y se me hace como increíble pensar en esto porque supuestamente estábamos viviendo, o se estaba viviendo en democracia, se estaba viviendo, y tuvimos a una potencia encima nuestro, a un país encima nuestro, hasta que, bueno, tomó posesión querían tomar posesión detallaban creo que de islas también, Isla Perico entre ellas, varias islas cercanas. Y bueno, considero esto totalmente antidemocrático, totalmente imperialista. Bueno, no sorprende viniendo de Estados Unidos, pero
la forma en la que prácticamente ellos dijeron, bueno, yo puse para esto, esto es mío ya, sin siquiera tomar en cuenta el contexto, el lugar, el país, a los panameños, es una cosa increíble. Lo digo de la peor forma posible. Eh, y bueno, debido a esto, hasta 1936 fue que Estados Unidos renunció a ese derecho de intervenir, que se eliminó ese artículo. Imagina cuánto tiempo pasó. Luego asumió Belisario Porras el poder. Esto también se me hace súper curioso, como un presidente se ha reelegido tres veces. Pero bueno, y él hizo muchísimas cosas hasta que, bueno, empezaron los golpes de Estado y empezó una erupción militarista en Panamá que trajo crímenes, trajo desapariciones. De hecho, hay un presidente, creo que es de apellido Cantera, que desapareció. Trajo muchas muertes, violaciones de derechos humanos, trajo golpes de Estado, múltiples golpes de Estado, asentamiento de bases militares, también, bueno, después se creó otra junta provisional eh, convocado y conformado por militares y por civiles, y dentro de ellos Omar Torrijos, que esos fueron como las bases de lo que conocemos como el torrijismo en el país. Hasta que el 7 de septiembre de 1977 se firmaron los tratados. Creo que eso también se me hace muy, muy curioso. Los tratados Torrijos-Cartes, como este negociado que hizo Torrijos con los americanos para poder devolvernos o para poder como retomar esto. Bueno, después sabemos que Torrijos tuvo una gestión muy dolorosa, también muy, muy conflictiva en el país, diría yo, muy conflictiva. Él trajo manifestaciones del poder militar, también creó las bases para el Noriegato, le empezó a dar, o sea, como sabemos la historia de Noriega o del mandato de Noriega y todo el Noriegato. Trajo también un endeudamiento masivo del país. Bueno, hablamos también de la invasión, de la cantidad de pérdidas de derechos humanos, de vidas, de personas desaparecidas, de familias, para cuando, después que él se muriera y que Noriega tomara el control, después que Estados Unidos de nuevo volvió a meterse, y bueno, ha sido una masacre tras masacre, diría yo, procesos totalmente traumáticos para el país, para la república, para las personas, para las vidas. Y bueno, ya luego después ya vinieron varios otros mandatos de Mireya Moscoso, de Martín Torrijos también. Y bueno, ya para ese tiempo ya se habían fundado partidos, ya todo como la organización o estructura que conocemos hasta el momento, hasta hoy, los partidos que conocemos hasta hoy, lo que ha llevado a esa formación, todos los acontecimientos que han moldeado como esa historia del país, esa historia de nuestra organización como país. Y hasta, bueno, hasta el 31 de diciembre de 1999 que nos entregan de nuevo el canal. Fueron 96 años de lucha, de pérdidas, de mucha historia no contada también, de otras caras que personas de historias olvidadas también, y de mucho sufrimiento, diría yo. Entonces,
tenemos una historia como república bien caótica. Bueno, creo que es así casi que en todos los países, bueno, los que hemos sido productos de la conquista, de la colonización. Y bueno, es muy como impactante, es muy importante también conocer esto, considero recordar todo esto, porque al final es parte de nuestra historia, es parte de quienes somos, y es importante comprender eso para poder también comprender por qué existe la organización que tenemos ahorita, las ideologías que tenemos ahorita, que están ahorita al poder, eh, y bueno, toda nuestra historia, como toda nuestra situación política y social. Así que, bueno, esas son mis consideraciones.